Damos la bienvenida aquí en Esferas de Poder al doctor Carlos Félix Cuello, epidemiólogo y salubrista. Muchísimas gracias por el honor. Bien, el honor es mío. Estamos aquí para compartir este espacio con ustedes. Doctor, estamos en temporada ciclónica. Ya Fiona, vemos la secuela que originó y todavía se sigue trabajando en la reconstrucción y atención de varias zonas. ¿Cuáles son las consecuencias sanitarias que tienen estos fenómenos? Bueno, la consecuencia sanitaria de estos fenómenos es que contribuyen a que se presenten varios tipos de enfermedades infecciosas y enfermedades de tipo gastrointestinales, mucho virus, porque remueve la flora normal que existe en ese momento, arrastran mucha cantidad de agua, contaminan el agua, inunda una serie de áreas a nivel principalmente de los cauces de los ríos, y eso genera muchas enfermedades, y sobre todo enfermedades de los tipos de la leptospirosis, que es una enfermedad un poco que hay que ponerle atención, porque tiene una tasa de letalidad muy alta, alrededor de un 60%, principalmente la que tiene mayor elemento de gravedad. Y entonces hay que poner atención porque si en las primeras 72 horas no se hace el diagnóstico correspondiente, entonces la persona puede fallecer. Tenemos entonces lo que son las enfermedades virales, tipo la hepatitis A, que se producen y aumenta con relación a esto, la leptospira, que los animales a través de la orina contaminan el agua, entonces las personas con contacto con esa agua desarrollan entonces las leptospiras. Y las enfermedades como son también las chiguelas que se presentan, la salmonelosis que se presentan, los cóleras que se presentan, el tétanos también que se produce, la contaminación del agua es un elemento clave porque pierde toda la capacidad de potabilidad al producirse su contaminación, y eso crea entonces toda una serie de enfermedades gastrointestinales. Esto es un problema entonces sumamente preocupante, y con la salvedad y la condición que esto se repite año tras año, por lo menos en esta zona de incidencia que nosotros estamos, porque es la época ciclónica. Ustedes saben que la época ciclónica se produce entre junio y noviembre, pero ya con la modificación del clima, del clima a nivel mundial, ya hasta en diciembre todavía se presentan fenómenos naturales. Entonces es muy preocupante la situación. ¿Cuáles son los métodos que deben regir entonces en medio de este ambiente y los niveles estadísticos que reflejan este tipo de virus arrastrado por estos fenómenos? Bueno, en el caso, por ejemplo, del dengue, que el dengue es una enfermedad que se transmite a través de un vector del mosquito, el dengue tiene un comportamiento en países como nosotros de manera endémica o epidémica. Normalmente es endémico, se presentan casos de manera frecuente en todos los años, pero él tiene un comportamiento epidémico entre 2 y 3 años. Y eso significa entonces que las condiciones que permite para que se comporte como epidemia son prevenibles. ¿Por qué son prevenibles? Bueno, porque se transmite a través de la acumulación de agua que se produce en los lugares, en las residencias, en las urbanizaciones, porque es una enfermedad de tipo doméstica. Y eso significa que, previendo la acumulación de agua a través de tanques, a través de tinaco, a través de batea, a través en los floreros de la casa que se acumulan, las gomas alrededor de los talleres, eso significa que si eso se elimina de manera frecuente, de manera continua, usted va a disminuir la posibilidad de que se reproduzcan esos vectores, esos mosquitos. Y eso debe hacerse de manera permanente, porque no debe esperarse que haya un problema de dificultad del agua. Cuando hay dificultad del agua, por no tener la capacidad de suministrarse a través de la tubería en las viviendas, la gente recurre entonces a acumular el líquido, a acumular el agua. Y de ahí viene entonces la reproducción del mosquito. Hasta el día de hoy el gobierno ha reportado a través del sistema de vigilancia el boletín número 33, la semana 33 epidemiológica, que nosotros estamos en la semana 38, ellos han reportado la 33. El año pasado, por esta época, se habían reportado 1.128 casos. En la semana 30 de esta época llevamos ya 4.256 casos, lo que significa desde el punto de vista epidemiológico y sanitario que estamos ante la presencia activa de esta enfermedad del dengue en un momento epidémico, y eso es muy llamativo. Ahora, con esta cantidad de agua que han caído, van a arrastrar muchos de esos mosquitos porque el viento que trajo
y todo el, escúchame, todo el agua lo arrastró, eso significa que se van a morir muchos mosquitos, pero al cabo de una semana o dos, los mosquitos volverán a reproducirse otra vez. Y entonces, como estamos en un momento epidémico, van a picar a las personas que están enfermas, van a portar la enfermedad y van a picar a las personas que están sanos, se la van a transmitir, se van entonces a empezar otra vez a aumentar los casos del dengue. Esas son una de las consecuencias que trae este tipo de fenómeno natural. Quiere decir que el nivel entonces de dengue es mucho mayor ahora y amenaza con perfilarse mucho más alto. Claro, porque la gente va a acumular más agua ahora a nivel de su residencia, porque con estas inundaciones que hay, la gente va a tener necesidad más de acumular y ese acúmulo entonces va a permitir un caldo de cultivo para que se desarrollen los mosquitos y entonces empiezan a aumentar los casos. No van a aumentar inmediatamente porque tienen que reproducirse los mosquitos y llegar a adultos para poder tener la capacidad de picar, pero en las próximas 2 semanas, por ahí ya empezarán a resurgir otra vez los mosquitos. Es decir, que el sistema sanitario debe estar en permanente alerta frente al ambiente actual que rodea el país. Claro, claro. Nosotros estamos ya ante un problema cuando el paro está dado, ya hay una despopular, no hay nada quien lo quite. Estamos en un momento de ciclónico. Lo que hay ahora que hacer las autoridades es lo que debió haberse sido antes de que se produzca el elemento, que es una campaña nacional de eliminar todos los baches, todos los criaderos de mosquitos, con una campaña activa, masiva de integración, para quitarle el caldo de alimento del mosquito y que no se reproduzca. Si no hacemos eso, entonces las consecuencias no van a ser muy buenas. O sea, desde el punto de vista de la cantidad por encima de la que tenemos ahora. Eso también es con relación a la potabilización del agua, porque ahora el agua no está potable por la contaminación. Al nivel de la casa también debe aplicarse una campaña nacional de enseñarle a la gente cómo se potabiliza el agua para fines de cocinar, para fines de ser ingerida. Y a nivel de los mercados y del supermercado también una campaña, porque ustedes saben que el que va al mercado, los niveles de contaminación que tiene, los productos que usted compra en un mercado. Los mercados se ponen, por ejemplo, los plátanos, la yuca, el guineo, las auyamas, todos se ponen en el suelo. Y usted va incluso a comprar una yuca, un plátano, y tiene una porción muy grande en lodo de tierra y la otra parte, así ellos lo pesan. Y eso le permite, los inspectores que deberían controlar eso no lo controlan, y eso es el pan de cada día. A nivel del supermercado, lo que es la parte, por ejemplo, de la legumbre y de la fruta, también un problema de debilidades, porque en ese caso ahí, lo que son las frutas, su nivel de caducidad, de contaminación con hongo, con bacterias, con parásitos, usted lo ve en los estantes que dicen se van a vencer en los próximos 2 días y te lo ponen como especiales, y es que están llenas de hongo. Usted coge un cartón de uva y lo saca y lo pone por abajo y lo abajo se están pudriendo muchas, porque ya están subiendo hongos y eso lo venden, porque no hay control desde el punto de vista de los inspectores, no controlan eso. Y entonces eso es parte del problema de las infecciones que se generan a nivel de la casa, porque en la casa entonces tiene que producirse una desinfección de todos esos productos que se compran para fines de ingerirlo. Y entonces con este nivel de contaminación, las autoridades, ya lo que son los diferentes sistemas de disponibilidad de agua, no solo tienen que potabilizarlo en el lugar de fuente, sino también a través de la tubería, del sistema de tubería, hasta llegar a la cisterna que tiene mucha gente de manera directa, o que la gente la puede utilizar o poner a hervir para que pueda eliminar mucha cantidad de los microorganismos que tiene el agua y poder ser utilizada con fines de alimento y de potabilización. ¿Cuáles son los niveles de comportamiento que tiene la leptospirosis en un ambiente como este? No, es alto porque los animales están circulando internacional a través de las aguas, conviven, se bañan, como hay un aumento del cauce de los ríos también, los animales están en cualquier tipo de lugar. Entonces, si la persona circula, acompaña ese tipo de vivencia con sus animales y los animales orinan, a través de la orina se pueden contaminar y es alto el nivel. Como alto es el nivel también de tétano que se pueda desarrollar a nivel de lugares donde se ha producido grandes inundaciones, porque el tétano está en el lodo, en la tierra, y ustedes ven la cantidad de lodo que se están sacando de todos los lugares donde están inundados las casas y los lugares de reguío. Entonces también la posibilidad de aumentar la cantidad de tétano también es muy posible.
En este ambiente es importante también la colaboración ciudadana. ¿Cuáles son las recomendaciones a nivel protocolar que debe mantener la familia para evitar que ese tipo de virus o esas enfermedades puedan tocarla? Lo primero es que las autoridades deben hacer una campaña de educación y de orientación a la ciudadanía, porque la ciudadanía no entiende mucho cómo se transmite, qué mecanismo hay que aplicar para que no se transmitan las enfermedades. Si tú le dices a la gente, tienen que lavarte la mano con mucha frecuencia, de manera permanente, la gente a veces no entiende eso porque hay que lavarse la mano. Y además hay muchos lugares que tienen dificultad de acceso al agua, que la misma agua que ellos van a utilizar está contaminada. Entonces, ustedes, ¿cómo se va a lavar la mano? ¿Para qué se va a lavar la mano? ¿Y en qué condiciones se van a lavar la mano? La mano en las casas debe de lavarse de manera frecuente porque eso evita que usted transmita enfermedades. Y la principal fuente de transmitir las enfermedades en cualquier área, sea hospitalaria, o sea casa, o sea en cualquier nivel de donde circule el ser humano, es la contaminación de la mano. Entonces, usted tiene que lavarse la mano. Esa agua debe estar limpia, no debe estar contaminada. Porque si el agua está contaminada, usted no se está lavando la mano. Usted está distribuyendo la contaminación a través de la flotación y lavarse la mano. Por tanto, a la persona hay que explicarle cómo se potabiliza una agua en la casa que permita que cuando usted lo esté utilizando no esté contaminada, para que la gente lo pueda asimilar. Es difícil explicarle a una gente en la casa que conserve el agua, porque no hay forma no tienen mucha capacidad de conservar el agua. Aquí se conserva el agua en el país de diferentes maneras, pero principalmente a través de cisterna, a través de tanque, a través de vasijas que se utilizan en la casa para guardarla, y muchos no llegan a la casa a través de las llaves, sino ese es el mecanismo que tienen. Y eso es una facilidad de contaminación. De manera que independientemente de eso, lo que hay que hacer es una campaña a la gente para que tenga niveles de conciencia suficientes e instrucción suficiente para que hay que lavarse la mano frecuentemente, cada vez que usted va a preparar sus alimentos, si en los niños hay que prepararle su agua, hay que hervir el agua para que ellos tengan menos posibilidad de contaminarse, y más o menos esas son las orientaciones que hay que transmitirle a la persona de escasos recursos económicos, porque el que tiene posibilidad económica tiene un mecanismo de potabilización natural en su casa, a través de filtros, utiliza otro tipo de agua, la compran directa a nivel de almacenes, a nivel supermercado, pero el pobre principalmente, que es quien va orientado a este tipo de cosas, no tiene ese tipo de facilidades. A veces ni siquiera, a veces hay que llevarle agua, y más con estas inundaciones, que no se han quedado sin ningún tipo de posibilidades de acceso al agua. Regresamos en breve con esta interesantísima comparecencia con el doctor Carlos Félix Cuello, epidemiólogo y salubrista. Todos los días de un 20%, donde debería estar, para usted decir que está controlada una pandemia, por debajo del 1%. Y en República Dominicana está por encima del 20%. Eso le da una idea a usted que esto está muy activo en República Dominicana. ¿Qué ha sido lo que ha pasado? Que como ya llevamos 2 años y algo largo con relación a esta enfermedad, y es una enfermedad que en principio se desconocía a nivel mundial, pues la persona entonces generó una actitud de estrés hospitalario. Estamos conversando aquí en Esferas de Poder con el doctor Carlos Félix Cuello, epidemiólogo y salubrista. Doctor, fíjese, entonces en materia de salubridad tiene que haber una activa participación y campaña de toda la colectividad para evitar que esos virus que genera la temporada ciclónica, producto de las inundaciones, puedan alcanzar niveles alarmantes. Claro que sí, una responsabilidad bilateral en este caso, circular desde las autoridades hasta la población, porque estamos en un momento difícil, prácticamente casi la mitad de la República Dominicana está en una situación de inundación, de pérdida del sistema eléctrico, aunque se está reponiendo alguno, las personas han perdido casi todos sus ajuares de su vivienda, y eso implica entonces una posibilidad de generación de una serie de enfermedades como las que hemos señalado, y entonces a la persona hay que orientarle cómo se resuelve el problema. La preocupación de eso que yo veo es
que aunque eso se repite año tras año, lo que se está planteando es la posibilidad de reconstruirle o ayudar a reconstruir su vivienda en el mismo lugar donde se produjo las inundaciones. Y eso es un factor que no ayuda a resolver el problema, porque se va a convertir en un círculo vicioso. Y entonces, como estamos en un periodo continuo de estos fenómenos naturales, pues entonces la posibilidad de mantenerse activa los diferentes tipos de enfermedades son muy evidentes. Y ahí entonces hay que plantear un elemento real. Eso no es una solución tan fácil, porque implica desplazamiento, implica planificación para saber dónde lo llevan, pero lo que yo estoy observando es que la política es hacia mejorarle o reconstruirle las viviendas que han sido destruidas por parte de este fenómeno a las personas que le ha producido el daño. Entonces van a repetir el mismo elemento. Doctor, concomitantemente con todo esto, tenemos presente el COVID-19. La gente, al parecer, ya se ha acostumbrado y muchas veces no se le toma en cuenta, aunque todavía hay muchos casos positivos que se reportan cotidianamente. ¿Qué usted cree sobre todo esto? Me parece que ha habido un error con relación a la información vinculada a la COVID. La COVID en República Dominicana está muy activa desde el punto de vista de la infección. En el país hay una variable que es claro para usted saber cómo está el comportamiento de cualquier tipo de enfermedad en el país, en cualquier país, que son las tasas de positividad. La tasa de positividad mide la capacidad de infectación que tiene un microorganismo para generar una enfermedad. Y en este caso aquí está por encima todos los días de un 20%, donde debería estar, para usted decir que está controlada una pandemia, por debajo del 1%. Y en República Dominicana está por encima del 20%. Eso le da una idea a usted que esto está muy activo en República Dominicana. ¿Qué ha sido lo que ha pasado? Que como ya llevamos 2 años y algo largo con relación a esta enfermedad, y es una enfermedad que en principio se desconocía a nivel mundial, pues la persona entonces generó una actitud de estrés hospitalario y una mortalidad muy activa. La gente ante cualquier tipo de cuadro febril o dolor recurría automáticamente a los hospitales. No había ningún tipo de proyecto de vacuna, no había ningún tipo de medicamento, los médicos no tenían manejo de la enfermedad y entonces eso generó un problema de presión hospitalaria. Ya hoy en día, a 2 años después, no es la situación igual desde el punto de vista de la presión hospitalaria, porque ya los hospitales no tienen área específicamente para atenderla, sino se manejan a nivel de la sala. Pero no, en los países que usted ve que todos los días, en países como estos se presentan más de 300 casos, más de 200 casos, y una tasa de positividad de por encima de 20, diga, ahí hay un problema. ¿Qué ha estado también contribuyendo a eso? Bueno, que el país solo está haciendo 800 casos, pruebas, 1000 y pico de pruebas, 2000 pruebas, y eso genera una disminución de casos relativa, porque reportan 400 casos, 300 casos, 200, pero le está diciendo usted que tiene una tasa de positividad muy alta, entonces es un llamado. Otra, ¿por qué no se reportan también más casos? Bueno, porque el gobierno ha permitido que los laboratorios cobren 4.100 pesos por una PCR y 1000 y pico por la prueba rápida. El pueblo no tiene 4.100 pesos para darlo, para una prueba, y los laboratorios no le hacen a usted, no le cubren el seguro para usted hacerse la PCR de primera intención, porque lo mandan a hacerse una prueba rápida. Y las pruebas rápidas no son predictivas de diagnóstico, sino son subjetivas de si usted está o no cursando una enfermedad. Entonces, ¿qué hacen la gente? Bueno, que no se hace la prueba. Como la COVID tiene una característica que el 80 o 75% pasa como una fiebre normal y común, le da a la persona fiebre, dolor de cabeza, recurre a una orientación o a una consulta con un médico amigo o con un familiar, se toma un medicamento, hace una tesina, se la toma y pasa desapercibida, porque la situación de la COVID grave está vinculado, número 1, si usted no está vacunado, número 2, si usted tiene un problema orgánico de diabético, hipertenso, un problema de pulmonar o de cáncer o de inmunológico, ahí que tiene dificultades y entonces eso se complica y está vinculado a un 20 o un 15% en términos del problema con esta enfermedad. Y entonces es lo que está sucediendo en República Dominicana. Por eso usted ve que los hospitales y las clínicas tienen menos cantidad de casos, las unidades de cuidados intensivos han ido disminuyendo, pero la situación de la pandemia está activa en República Dominicana. Y un elemento clave que todavía en el país no se ha logrado tener en términos de vacunación por encima del 90% de la persona vacunable
para poder usted controlar esta enfermedad vía vacuna, porque las enfermedades que se controlan o se eliminan por vacuna, su población vacunable tiene que estar por encima del 95%. Y en el mundo hay como 13 países que nada más están por encima del 90%. Los demás están por debajo del 70% en adelante. Y por eso es que todavía hay la pandemia a nivel mundial. Así se puso a decir el presidente de Estados Unidos, que habían resuelto la pandemia y tuvo que recurrir a la Comisión de Salud de Estados Unidos y decirle que no, que esa pandemia está activa en Estados Unidos. Porque es un problema de tipo médico, no es político. Y no es manejable político, es desde el punto de vista científico. Y los casos están ahí. Entonces, no se puede decir que nosotros no tenemos esta pandemia todavía activa, aunque no estamos en las situaciones anteriores, pero tenemos un momento activo de la pandemia todavía. ¿Quiere decir, doctor, que vamos a tener presente la pandemia por un tiempo todavía más razonable? Claro, claro que sí. El tiempo no se sabe hasta cuándo. ¿Por qué no se sabe hasta cuándo? Primero porque no hay una población vacunada suficiente en República Dominicana como para que si se desarrolla o entra cualquier variante diferente, el organismo pueda responder a ella. Una población está suficiente vacunada cuando tiene un menos de un 10% que no está vacunado. Y entonces cualquier variante que venga, el organismo tiene capacidad de enfrentarla y no tiene cupo para poder incidir en desarrollar la enfermedad. Y en el país no estamos a esos niveles. Todavía estamos muy bajísimos en términos de cobertura. Y hay que aprovecharla para que se genere la vacunación masiva. El problema es que si usted recurre como autoridad a emitir un mensaje equivocado de la presencia o no de una pandemia, la población va a asumir una actitud con relación a lo que usted diga, porque se supone que usted es la máxima autoridad. Pero la medicina no depende de política, la medicina depende de evidencia y de lo que se está presentando. Entonces, eso es un elemento. Y lo otro, el gobierno tiene que hacer mucho más pruebas, porque los casos están ahí, y quitarle esa decisión de que los laboratorios no hagan pruebas, porque esa prueba se podía justificar 4.100 pesos cuando se empezó, que un kit de un PCR, cuando se conseguía, estaba muy alto. Ya usted consigue eso entre 40 y 50 pesos a nivel mundial, y ya muchos países producen sus kits, por eso es que está tan barato. Entonces no se entiende el por qué el gobierno ha permitido que esos laboratorios estén cobrando a las personas 4.100 pesos por una PCR y 1.000 y pico de pesos por una prueba rápida, cuando una PCR lo que debe costar no son más de 300 pesos y una prueba rápida algunos 20 o 15 pesos. Entonces eso va en detrimento principalmente del trabajador, que alrededor del 70% en el país gana unos 15.000 pesos. Entonces, ¿cómo usted va a poner a pagar 4.000 y pico? Por eso es que la gente recurre entonces a no ir a hospitales ni a centros de salud. Y eso es parte de los elementos que están incidiendo, por lo cual no haya mucha cantidad de casos en República Dominicana. ¿A qué nivel está la inmunización a nivel porcentual? Aquí debe estar completa el esquema, alrededor más o menos de un 70, completa. No llega a 70, completa. Y con una sola dosis, alrededor de un 30 está llegando. Pero eso es insignificante. Ya esa política de la meta que tenían ellos de llevarlo a un 70%, eso se cayó. Hay que llevarlo por encima del 90% para usted poder lograr inmunización. Si no es así, vamos a tener esa enfermedad aquí para mucho, y sobre todo cuando todavía no hay desarrollado un proyecto específico de vacuna que ya haya sido demostrado, porque todas son en proceso de investigación, algunas con más elementos de avance que otras, pero todos están en proceso de investigación. Incluso se están investigando vacunas en función de las nuevas variantes que se están produciendo a nivel mundial, que son las que están dando más problemas, las Omicron en sus diferentes variables, ya están creando vacunas para eso. La última que se creó fue una china a nivel nasal, que no es inyectable, sino a nivel nasal, que ya ellos la produjeron y la están poniendo a disponibilidades. Ya en Estados Unidos están elaborando también vacunas para la nueva variante. Entonces en Cuba están también elaborando otro tipo también de vacunas ya también a nivel nasal. Entonces la ciencia médica está trabajando para ver si consigue un tipo de vacuna que complete el tronco original de la cepa, y entonces que cubra la posibilidad de las otras variantes. Y están tratando de combinar vacunas, porque todavía está en proceso de investigación. Y hay países que sí ya tienen cobertura casi total de su población, alrededor de 13 países, donde los casos que reportan son 10 casos, 20 casos, 30 casos,
y tiene una alta tasa de vacunación, que ese es una ventaja. No es el hecho que hay en República Dominicana. Lamentamos que el tiempo haya terminado, doctor, en una conversación Bueno, tan fructífera y orientadora como esta, sobre todo a nivel sanitario. Esferas de Poder siempre será un canal abierto. siempre estaremos aquí, siempre. Gracias, amigos televidentes, por habernos acompañado en esta interesantísima comparecencia con el doctor Carlos Félix Cuello, epidemiólogo y salubrista. Proseguimos con nuestro contenido.